¿Qué me dices? Vamos a leer, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando del mundo, ¿sí? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué dice? ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero lo dice con admiración ahí Pedro. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos, de acuerdo con las promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales vive para siempre la justicia. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia, oh Dios, que el día de hoy nos han traído a tu casa, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos permites otro día más, Señor. Y hoy te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría, Señor, fortaleza para escuchar tu palabra, pero también valentía, Dios, para ser hacedores de ella. Te rogamos, Padre eterno, que seas tú quien habla a tu iglesia, Señor. Queremos que tu iglesia escuche, Dios, el mensaje de tu corazón. Te lo rogamos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tomen su lugar, por favor. Fíjense, hermanos. Nosotros tenemos por entendido, y el resumen de nuestra fe, pues ya está a 2/3, ¿no? de cumplido. Creemos que Jesús es Dios, que Él murió, nuestra primera fe, Él resucitó, la segunda, y la tercera parte es que Él vendrá por su iglesia. ¿Ven? Y veíamos ahí, dice, puesto que todas estas cosas, está hablando del mundo, han de ser desechas. Ahí se asombra Pedro y dice: ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose, ¿para qué? Para la venida del día de Dios. ¿Cuándo estamos listos para la venida del día de Dios? Parece ser que el mundo vive en sus asuntos, en sus problemas. Tienen una esperanza vana el mundo. El mundo tiene la esperanza en sus gobernantes, en sus ídolos, en ellos mismos, ¿no? Pero pocos tienen esperanza en Dios. Y a veces la iglesia tiene esperanza en sus gobernantes, en sus ídolos, en sus fuerzas y no en Dios. Y hace ratito cantaban muchas canciones que hablaban sobre cómo Dios tiene el control de nuestra vida. Él es soberano, pero nos pide como iglesia que lo esperemos. Cuando se cierra el libro del Apocalipsis, Juan lo termina con una frase bien especial que dice: ven, tu espíritu y tu esposa te dicen, ven, Señor, que es un término que se llama así, se dice Maranata. Ven, Señor, ven pronto, ven rápido. Y lo pedía Juan porque él había visto todas las maravillas que se van a ver en el cielo. Y él comprendía que estas cosas son pasaderas, como Pedro. Todas las cartas de los apóstoles, todas sin excepción, nos advierten cómo debemos vivir, porque el día del Señor está cercano. No tanto para vivir bien en la tierra, porque a veces no. Hace ratito que cantábamos la canción de Como las águilas, que es una promesa que Dios hace al pueblo de Israel y al pueblo en sí, a la iglesia, que está ahí en Isaías. Dice: levantarán las manos, las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, porque esperan en Dios. Y yo lo cantaba y me conmovía mucho porque acabo de ver muchas noticias acerca de la persecución de cristianos en África y en América, en Sudamérica. Bien feo, los decapitan, ¿sí? Los torturan para que nieguen su fe. Y entonces decía: qué bonito en nuestra comodidad cantar como las águilas, levantaremos nuestras alas y creemos que Dios nos va a dar todas las victorias en todo, y creemos que victoria es tener éxito según la tierra. ¿Cómo le decimos a los hermanos allá? Yo sentía
maravilla que ellos lo cantaban. Imagínense cantarlo siendo perseguidos, realmente perseguidos, y cantar con fe y decir: como las águilas levantaré mis alas, y correré y no me cansaré, y caminaré y no me fatigaré, porque espero en Dios. Eso vivían los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos, y vivían esa persecución. Familias enteras eran metidas ahí al Coliseo, ¿no? Y así otros anfiteatros también, enormes, y los exhibían públicamente, porque no negaban su fe. Fueron los primeros mártires que les llaman en la iglesia. Y entonces hacían que las bestias, como los leones, los tigres, se los comieran. Familias enteras, no eran solamente hombres jóvenes y fuertes, eran familias enteras, porque no negaban su fe. Qué maravilla que ellos pudieran cantar eso, ¿no? Levantaré mis alas como las águilas, porque espero en el Señor. Porque ellos sabían que la vida aquí era un peregrinar y que en algún momento se iba a terminar. Las ideologías hoy del mundo nos arrasan a pensar que somos eternos. Tanto avance en la ciencia, tantas medicinas que encuentran para curar enfermedades, que bueno, gracias a Dios, pero no somos eternos. Si bien el Señor no tarda en venir, y si tardase, nuestra vida pende de un hilo, de un choquecito eléctrico que hace funcionar nuestro cerebro y nuestro corazón. De nada. Moisés lo entendía, ¿no? Y lo decía ahí en el Salmo: considerados como la nada somos nosotros, como la flor del campo. Por un momento muy breve es su gloria y su esplendor, y después se marchita, se seca, y vienen sobre los vientos, y el lugar en donde estaba, ¿lo reconoce? ¿No? Así es la vida del ser humano. ¿Ven? Y entonces por eso Pedro también advierte y dice: ¿cómo ustedes no deben andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Una cosa magnífica. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos. ¿Nosotros qué? Esperamos. Esperar no es así como a ver a qué hora, no, es que tenemos esperanza que Él vendrá. Y si no, cuando nos vayamos estaremos con Él, según sus promesas. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, en los cuales vive para siempre la justicia, o sea, el Señor. ¿Amén? Pero ¿cómo es esa santa y piadosa manera de vivir? Vámonos a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, 34. ¿Ya está? 22:34 dice: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, el cual era intérprete de la ley, preguntó para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, el que todos no sabemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice Jesús, es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo se parece mucho, dice Jesús. Se parece, pero casi son idénticos. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, de estos dos mandamientos, de esos dos nada más, dependen toda la ley y los profetas. Hay un chorro de mandamientos en la Biblia, pero se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando Pedro dice, cuida tu santa manera de vivir, está hablando de amar a Dios y amar al prójimo, pero amar realmente. Simplemente los mandamientos, los hemos visto. En el Éxodo 20, amarás a Dios, está el primero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vas a guardar todo lo que le piden de los rituales a los judíos, pero viene a honrar a los padres. Cuando vamos a nuestros prójimos los honramos, ¿sí o no? Honramos a los demás.
No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás mentiras en contra de alguien. No vas a tener pensamientos impuros y no codiciarás los bienes de los demás. Ahí se resume la ley. Es básica, amar a Dios y amar a los demás. Básica, pero bien compleja. Porque a veces no la cumplimos ni la una ni la otra, ¿cierto? Y dice ahí Pedro, cumplir en su santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Y de esto hemos aprendido. Vamos a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿ya está? Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto. Una traducción dice de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Hace un par de días una amiga mía que no es cristiana me decía, oye, voy a ir a un funeral cristiano, ¿debo ir de negro, llevar flores y qué debo hacer? Y le digo, bueno, depende cada quien su ritual, pero te apuesto que va a haber música, aplausos, gritos y cantos, porque nosotros celebramos que la gente se va con el Señor. Qué gozo, ¿no? Cuando un hermano parte con el Señor, porque sabemos que está con Él. Dejó de sufrir. Aquí en el mundo es puro sufrimiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, ¿cierto? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo creemos? Así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿no qué? No precederemos a los que durmieron, no veremos a Dios antes, ellos los van a ver antes. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ya vimos a los ángeles de Dios, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, de donde habita. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si es que estamos vivos aún y los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir a Jesús, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, aliéntense los unos a los otros con esta promesa. Porque el Señor, cuando se va al cielo, cuando asciende, aparte de prometer que iba a venir el Espíritu Santo, Él promete que iba a regresar. Y dice, en la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes, voy a prepararlo. Si no fuera cierto, no se los diría. Y voy a ir y vendré. Esa es la promesa de Dios. ¿Amén? Vamos allá a Pedro, no me pierda Pedro, segunda de Pedro. Estábamos en Pedro 3, versículo 12. Dice ahí, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, de acuerdo a su promesa. Esperamos que venga por nosotros para llevarnos donde hay cielos nuevos y tierra nueva, en donde viviremos en justicia. Pero ¿qué debemos de tener cuidado, mis hermanos? Primero, de cumplir nuestros dos mandamientos, los más grandes: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuidar nuestra manera de vivir, ¿sí? Cuidar nuestra manera de vivir. ¡Qué complicado! El mundo arrastra ideologías vanas. Dice la Biblia, en huecas utilerías, o sea, algo que no tiene sentido. Arrastra, pero debemos tener cuidado. Amén. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. ¿Ya tiene? Ahí está. Vamos todos juntos. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus seguidores para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto?
De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los... cuando les dijo eso a los judíos, no solamente era una profecía que se cumplió como 70 años después, no es cierto, como 30, 40 años después, en el año 70 tiran el templo, sino que sabía que el pueblo de Israel iba a estar sufriendo muchísimo. Y dice ahí en el 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá antes de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les dijo una frase. ¿Qué les dijo? Unas versiones dicen, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Hay pestes hoy? ¿Sí? Hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todos a causa de mi nombre. ¿Cuánto honor ser odiado a causa del nombre del Señor? ¿Verdad que sí? Muchos tropezarán. Qué lamentable, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué harán? Se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, no solo en el mundo, sino en la iglesia, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero dice Jesús algo, pero el que persevere hasta el fin, ese, ¿qué? Será salvo. Ese será salvo. ¿Qué nos pide el Señor? Que cuidemos que nadie nos engañe, que cuidemos lo que escuchamos. No solamente habla de quien predica aquí, que es bien importante, o quien enseña aquí, sino que cuidemos lo que entra al corazón desde la música. Las ideologías. Ahorita los de moda, los podcasts, ¿no? Todo el mundo es experto en todo y experto en nada. Todo el mundo. Y hablan bien bonito y dicen cosas bien lindas. Y de repente todo eso, viéndolo a la luz de la palabra de Dios, se hace iniquidad. Hoy todo el mundo es loquero, es psicólogo, ¿no? Todo el mundo tiene opinión. Todo el mundo cree que su opinión es válida. Y no es cierto. Vamos con la banderita de derechos humanos diciendo, mi derecho es opinar. Pues resérvenselo a veces, ¿no? Porque a veces esas opiniones en realidad lo que muestran es la ignorancia de la palabra de Dios. Muchas iglesias ya son show, en donde enseñan, hablan bien chistoso, personas que no tienen reverencia y dicen, es que es la moda de hoy. Se van ahí con gorra, se ponen muchos tatuajes y dices, un tatuaje no me hace menos cristiano. Pues parece que sí, porque vas por el camino que todos, ¿no? Todos los demás. ¿Qué te hace diferente? Escucho reggaetón cristiano. Mejor escucho el de verdad, está más divertido. ¿Ha leído, ha escuchado una canción de reggaetón? Ayer estaba en una fiesta. Yo creo que vieron mi cara, me dicen por ahí que mi cara luego tiene subtítulos. Veía yo a los pequeños de 15, 16 bailando una sarta de tonteras que si para mayores de edad es una cochinada, para unos niños más. Y la gente lo festeja. Y veía a sus padres. Y ella decía, santo Dios mío, qué indignación. Debería ser considerado un delito, una agresión sexual para los menores. Pero no lo ve así porque el mundo dice, qué amargada.
Ay, qué exagerada. Ay, es música, sí, pero es lo que alimenta el corazón. La ignorancia, el quedarse ahí, el ser igual que el mundo, ha traído como resultado esta música. ¿Quién produce esta música principalmente? ¿Qué país es reconocido por producir esta música? O bueno, pseudomúsica. ¿Qué país? ¿De dónde es Benito? No sé qué. De Puerto Rico. ¿Qué más produce Puerto Rico? ¿Qué más? Nada. Es un país pobre, muy pobre. Su cultura fue mancillada, pisoteada. No le invierten en educación y por eso lo que produce es a un cantante o a muchos que pisotean la dignidad de los demás y que vende, y vende muchísimo, en verdad, muchísimo, asusta, gana premios por lo que vende, no por lo que produce, por lo que vende. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Y que lo consumamos aún peor. Cuídense que nadie los engañe, tengan cuidado. Es mejor ser odiados por todos a causa de Jesús que ser llevados por esa corriente del mundo donde todo está bien. Mis sentimientos son válidos, mi mente, mi corazón, mi. Cuando el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una filosofía, quién sabe quién se inventó, que dicen ahí los psicólogos, dicen, tienes que amarte tú primero para amar a los demás. Entonces Dios se equivocó, porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se entregó por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se equivocó Dios? No. Ya ven cómo van esos, y van por generaciones y generaciones esos pensamientos absurdos que nos alejan de la verdad. Por eso hay que cuidarnos que nadie nos engañe. Lo dijo Jesús, cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán, muchos dirán, soy el Cristo, muchos dirán, tengo la verdad, muchos dirán, pero al final, quien tiene la verdad es Dios. Hay que aferrarnos, si es nuestra fe, si no, pues ahí nos vemos. ¿Amén? Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5:11, por favor. Fíjense lo que dice Jesús. Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando por mi causa sean alabados, ¿verdad? No, sean ¿qué? Insultados, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ojo, deben mentir, ¿eh? ¿Pero qué dice ahí? Bienaventurados. Felices serán cuando por mi causa los calumnien, los persigan, mientan en contra de ustedes. Así como con Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo llevan ahí delante de Herodes y entonces Herodes el chico le dice, ay, este así y deshacía, y tuvieron que inventar para que pudieran castigar a Jesús porque no había un delito en él, ni uno solo, ni en la ley de los romanos ni en la ley de los judíos, y tuvieron que inventarle, pero sabíamos que era mentira, ¿no? Y a nosotros cuando nos dicen es mentira, o nos acusan con causa justa. Hay que tener cuidado, ¿sí? Que cuando dicen algo en contra de nosotros, hay que tener cuidado que eso sea mentira. No para comprobar algo al mundo. ¿Para qué? Su opinión es demasiado absurda, sino que sepamos que es mentira delante de Dios, quien es quien ve nuestro corazón. ¿Amén? Vamos allá a Judas, por favor. Judas, ahí estás casi hasta el último.
Judas, versículo 3, solo tiene un capítulo. Judas, versículo 3. Fíjense lo que dice aquí Judas. Todos los apóstoles avisaron esto. Judas 3, ¿ya tiene? Dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres malos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso? Que decíamos, muchos dicen, es que la gracia de Dios. ¿Cómo decía esta frase? La ventaja de ser cristianos es que Dios siempre puede perdonarnos. Fíjense, qué aberración. El libertinaje a la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios. Es decir, son apóstatas, ¿sí? El único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Va a haber muchos en la iglesia, pero va a destruir a los que no crean realmente, ¿sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando Abraham decía, ¿no? Dios le muestra, desciende el ángel de Jehová, que es Jesús, le muestra y le dice, mira, Abraham, voy a terminar con esa ciudad. Y Abraham decía, Señor, pero si hay 50 justos, ¿cómo acabarás con la ciudad? Y fue bajando el número, ¿no? Porque no había esos justos, sino solo Lot, ¿sí? También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, esos que dicen que tienen visiones, que son profetas, o sea, estoy viendo el futuro, son videntes, Madame Sassou y el Walter Mercado, esos son charlatanes. Soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman de los poderes superiores, porque Dios no es adivino y jamás usará ese espíritu. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, ni siquiera él, el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. Y hoy que vemos, te reprendo en el nombre del Señor. El diablo se ha de reír. ¿Y tú quién eres? Les pasó, ¿no? Vimos en Hechos, me parece que es Hechos, donde van unos discípulos y empiezan a sacar demonios y no sé qué, y el diablo se les presenta y le dice, ¿y tú quién eres? Yo conozco a Pablo y conozco a Pedro y conozco a tal y tal, pero tú, ni idea. Pobrecitos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como si fueran, ¿qué? Animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro es por dinero, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con ustedes, se apacientan a sí mismos. Bien pomposos, porque son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, ¿cómo son? Secos, sin fruto. Y no solo eso, Judas se enoja y dice, 2 veces muertos, en esta vida y en la venidera, y desarraigados, o sea, se separaron del Señor. Son fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De quién está hablando ahí? De los que mienten a la iglesia. Hay que tener cuidado, porque mucha iglesia, muchos los traen aquí. El san pastor, san apóstol, san profeta, san no sé qué. En verdad,
El Señor nos ha guardado muchísimo. Porque esa gente engaña de una manera sutil y hace caer hasta el más vivo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Amén? Vamos a segunda de Pedro. Ahí estaba atrásito. Atrásitito está segunda de Pedro. Ahora en el capítulo 2. Segunda de Pedro 2. ¿Ya tiene? Dice 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, es decir, con maquillaje, que se vea bonito, herejías, que ¿qué hacen? Destruyen, porque son destructoras, y hasta negarán al Señor, quien los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales hace ya tiempo la condenación los amenaza, y la perdición ¿qué? Los espera. Chorro de cantantes cristianos, ¿no? Que dicen una cosa bien rara. Celebra el Halloween, pues es lo de tu cultura. No es sano, ya es medio, ¿no? Ya es medio agringada, traído para acá. Celebra a los muertos, háblale a los muertos. Y ahí va la gente, ¿no? Haz esto, haz aquello. Bueno, ¿qué tiene de malo? Se ve re bonito. Hace unas semanas veía una muchacha que se convirtió al cristianismo, pero ella era, no sé cómo es, disculpen ahí, no, desconozco, pero tienen jerarquía los santeros, hasta que son los paleros, que son ya, no sé si las mujeres se puedan, pero esta chica era de un rango alto, y justo mencionaba todas las cosas que tenemos en el hogar que dan culto a los santos, que en realidad son los demonios. Y cuando ella se convierte al cristianismo dice, me puedo dar cuenta de eso, hermanos. Pues en verdad, de pronto tenemos ahí una figurita de esto, una figurita de aquello. ¿Qué tiene de malo? Pues ¿qué creen? Tenía mucho de malo. Porque ella decía que a través de estas cosas se mueven cosas espirituales muy fuertes. Dice, es que ustedes no pueden comprender porque no lo han visto, pero yo que lo he visto, que he estado, que en verdad son cosas muy fuertes. Mucho. Y ella misma decía y advertía, cuidado con la música que oye. Cuidado con las películas que ven. Cuidado con lo que alimenta su corazón, porque eso los puede arrastrar a la perdición. Lo decía ella, ¿no? Que conocía todo este ámbito, y yo decía, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, decía ahí Jesús en la advertencia, el amor de muchos se enfriará. Y entonces decía ahí, cuidado iglesia, porque no se debe escuchar o no se deben dejar seducir por herejías destructoras, sino por la verdad, cuidando el amor a Dios y a los demás, que esté siempre de continuo y fresco, ¿sí? Es lo que hay que cuidar y perseverar hasta el fin. Pero también Pedro, vamos allá al 3:14, también Pedro decía lo siguiente: por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procuren con cuidado, diligencia es cuidado, atención, ¿sí? Ser hallados por Él. ¿Por quién? Por Dios, quien ve el corazón. Por Él, ¿cómo? Sin mancha e irreprochables, es decir, que nada nos culpe, en paz. Sin mancha e irreprochables. ¿Cómo? En paz. Debemos tener cuidado, hermanos, que el Señor nos encuentre sin mancha e irreprochables. Amén. Vamos a ver Filipenses. Está Tesalonicenses, creo que están antes. Está Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses. Filipenses 2.
versículo 14. ¿Ya está? Filipenses 2:14 dice: hagan todo, dice Pablo, sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables. ¿Cómo? Irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación malvada y perversa. ¿Sí dice así? En medio de la cual resplandecen. ¿Qué hacemos? Resplandecemos como lumbreras, como luz en el mundo, agarrados, arraigados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, pueda gloriarme de que no hemos corrido en vano, ni en vano trabajado. Fíjense, dice Pablo, puedo gloriarme de que ustedes puedan estar con el Señor. ¿Cómo hay que hacer todo? Sin murmuraciones ni discusiones, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de este mundo perverso y malo. ¿Cómo debemos estar? Sin mancha e irreprochables, brillando, dice ahí, como lumbreras en el camino. ¿Amén? Y dice ahí, y está en paz. Vamos, Juan 16, versículo 32. ¿Cuál es la paz? La confianza plena en Dios. Amén. Confianza plena en Dios. Juan 16, 32. ¿Ya tiene? Dice: la hora viene y ha venido ya, dice Jesús, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Justo eso, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado. ¿Para qué? En mí, dice Jesús, tengan paz. En el mundo perverso y malvado tendrán aflicciones, pero tengan confianza, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Cuando dice la Biblia está en paz, significa esto: tranquilo. El mundo traerá muchas pruebas, muchas aflicciones, mucho dolor, pero el Señor ha vencido al mundo. Tengamos confianza, hay que cuidar eso. Nosotros como iglesia debemos cuidar, tener confianza plena en Dios. Amén. Y por supuesto, siempre estar firmes, hermanos, porque es difícil en este mundo tan lleno de mensajes horribles e ideologías perversas y malvadas. Es complicado. Pero dice algo Juan en Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. ¿Ya tienen? Fíjense que dice Jesús: vengo pronto, y mi premio, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice quién es. ¿Quién es? El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. ¿Qué hay que hacer? Lavar nuestras ropas, es decir, de continuo limpiar nuestro corazón. Amén. Entonces, sabemos que debemos estar en nuestra santa y piadosa manera de vivir, recordando siempre que el Señor vendrá. Estar sin mancha e irreprochables delante de Dios, estar en paz con Dios, tener nuestra confianza plena y lavar nuestras ropas. ¿Sí? Porque, bueno, yo me emociono siempre que recuerdo esa fe, nuestra fe, que un día estaremos con el Señor. ¡Qué maravilla, hermanos! Todo lo que está aquí se irá, todo el dolor, la muerte, la enfermedad, la maldad. El rico y el pobre seremos uno con el Señor. Pero Él nos pide que nos arrepintamos, que vivamos en piadosa verdad, irreprochables, sin mancha, que guardemos nuestra alma, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es el premio que tenemos solo por creer en Jesús, ver al Señor.
¿Se acuerda que veíamos a los ángeles y veíamos que a unos serafines que tienen las 6 alas no pueden ver al Señor? Qué honor que siendo tan pecadores, tan malvados, tan nosotros, por medio de su promesa nos diga: puedes ver al Señor tal cual es, y que aún nos dé un premio por creer en Él. Cuán grande es su amor. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Dígale: Señor, tengo mucha fe, mucha confianza, Señor. Toda mi confianza, Dios, está en ti. Sabemos, Señor, que los tiempos son malos. Sabemos que tú vendrás por tu iglesia. ¿Por qué nuestra fe? Podrá ser hoy, mañana, pasado, el viernes, cuando sea, Señor, tú sabes. Pero también sabemos que nuestra vida es frágil y que nos podemos ir contigo. Pero por eso, Dios, queremos tener un corazón irreprochable, sin mancha. Queremos lavar nuestras ropas, Dios, porque somos pecadores, Señor. Pero tú nos has hecho libres por medio del sacrificio del Cordero. Y por ese sacrificio, Señor, llegaremos a tu presencia en aquel día. Adoraremos, Señor, tu nombre para siempre. Y jamás nos separaremos de tu amor, Señor. Nos tendrás en la eternidad, adorándote de continuo como tus santos ángeles, Señor, que te adoran siempre y que te dicen que eres santo y bueno. Perdónanos, Dios, porque a veces nos tomamos a la ligera nuestra salvación. Nos tomamos a la ligera, oh Dios, pecando el sacrificio de Cristo, cuando fue lo más grande que ha tenido la humanidad, Señor. Tu sacrificio, por medio del cual, oh Dios, somos salvos y podemos decir que en aquel día te veremos, Señor. Que aun cuando muramos, Dios, estamos seguros porque nuestra esperanza está en que estaremos contigo. Cuán fuertes son esos hermanos perseguidos, Dios. Haz de cantar con una fe inquebrantable, adorando tu nombre. Saben, pronto estarán contigo, Señor. Ha de ser indecible, Señor, lo que ellos sienten. Pero sabemos, Dios, que todos tenemos nuestra confianza en ti. Todos nuestros hermanos en el mundo confiamos en ti, Señor. Porque algunos sí son perseguidos físicamente, otros por mentiras, pero muchos otros somos perseguidos por el diablo con tentaciones, Dios, y con ideologías perversas, como lo dijo Jesús. Pero sabemos que tú nos guardas. Tenemos esa paz en que podemos confiar en ti, Señor, diciendo realmente: confío en ti, Señor, que en el mundo viviré aflicciones, dolores, muerte, desolación. Pero sabemos que esto no es el fin, que nuestra fe, nuestra certeza es que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Lo sabemos y lo creemos. Y aun si no nos toca ver, los que vivan no serán primero que nosotros, porque si morimos, para ti morimos, Señor. Y si vivimos, para ti vivimos, oh Dios. Permítenos ser esos buenos hijos tuyos, Dios, libres de maldad, irreprochables y sin mancha, Señor, guardando nuestra salvación, cuidando nuestra fe, enseñando con nuestras acciones, Dios, tu buen nombre, dándote gloria, oh Dios, con nuestras obras, no solo con nuestros labios, sino con lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, sea para la gloria de tu nombre, Señor, porque al final para eso nos creaste. Lo creemos, Dios, y gracias te damos, Señor, porque con lo que hemos pecado, Dios, estaríamos erradicados y lejos de ti. Pero tú has tenido misericordia, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia infinita en la que nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Queremos, Dios, verte en santidad, Señor, en la santidad de nuestra alma. Te podremos ver, Señor, y conoceremos tal y como somos conocidos, Dios. Te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús.
Te damos la gloria, Señor, para siempre. Dígale al Señor, queremos ver tu rostro, Dios.